Los incomprendidos, de Pedro Simón. Somos esa generación que en su infancia dejaba el mejor sitio de la mesa para el padre y que ahora se lo deja al hijo. Eso somos, dice Javier el padre. La adolescencia puede ser un infierno, basta con el cielo de los otros. Es suficiente con que te los imagines más felices y más guapos que tú y sin el nudo que sientes dentro, dice Inés, la hija. Javier y Celia son un matrimonio de clase media con un hijo pequeño y una hija preadolescente. Él trabaja en una editorial y ella en un hospital. Él arregla vidas de mentira y ella arregla vidas de verdad. Tratan de prosperar, se mudan a un barrio mejor, la cotidianidad. Podría ser la historia de muchos hasta que tiene lugar una excursión a Pirineos que lo cambia absolutamente todo. Esta es la historia de un viaje al abismo que habla de otros muchos viajes. El viaje de la infancia a la convulsa adolescencia. El que va de la algarabía infantil al silencio más sepulcral. El de los padres que caminan detrás con su culpa y llegan tarde. El de los abuelos que fueron delante y a los que nadie escucha. El que hace a alguien para salvar una vida. También es la historia de ese otro viaje al que todos tenemos miedo, el que habla de nuestro pasado más oscuro y secreto. Los incomprendidos es una novela sobre la soledad familiar, la incomunicación entre padres e hijos, el horror de decir, pero también, y desde la primera página, sobre la esperanza. Pedro Simón nació en Madrid en 1971. Es escritor y periodista. Actualmente trabaja en el diario El Mundo. Por su faceta de reportero ha obtenido galardones como el Premio Ortega y Gasset en 2015, el Premio al Mejor Periodista del Año de la APM en 2016 o el Rey de España de Periodismo en 2021. Entre sus antologías de reportajes destaca Crónicas Bárbaras. En 2015 se inició en la ficción con Peligro de derrumbe. En 2021 recibió el premio Primavera de novela por Los ingratos. Los incomprendidos es su tercera novela. Sobre el libro. Un pasado, una culpa, un silencio y una familia marcada por el peso de las cosas que nunca se dicen. Más que un reparto generacional, una novela sobre una generación que, después de comprender a los padres en medio de sus silencios, ahora le toca comprender a los hijos en medio de sus ruidos. El autor aborda la dificultad de las relaciones entre padres e hijos, antes y ahora, especialmente cuando estos últimos llegan a la adolescencia y, como sucede en la actualidad, las miradas de los otros juegan un papel determinante en sus vidas. La anterior novela de Pedro Simón, Los ingratos, Premio Primavera en 2021, tuvo una excelente acogida entre los lectores y la crítica. Pedro Simón es un prestigioso periodista, bien conocido por sus reportajes de corte social en los que demuestra su maestría en el retrato de personajes, uno de los puntos fuertes de Los incomprendidos. Claves de la novela de Los incomprendidos de Pedro Simón. Dos voces narrativas. Los incomprendidos está narrada por Javier y su hija Inés de forma alterna. Los capítulos impares para él, los pares para ella. Hay una excepción, el capítulo 14, un epílogo. Lo narra Clara, la hermana de Javier. Cada capítulo se estructura, a su vez, en varios apartados que tienen una unidad temática o temporal. El silencio como tema, el silencio como técnica, el silencio en las relaciones familiares es uno de los grandes temas que aborda Pedro Simón en la novela. También lo utiliza como destacado elemento narrativo. Las dos voces, en primera persona, callan algunas cosas que, poco a poco, el lector va conociendo gracias a la alternancia de los narradores y a la evolución de esos mismos personajes. Destaca por su significado profundo, los apartados en los que Javier apaga su voz y expresa por escrito sus sentimientos. Dominio técnico. Ese recurso al silencio se basa en un notable dominio técnico. Pedro Simón utiliza con soltura recursos estilísticos de todo tipo, idas y venidas en el tiempo,
uso muy preciso de las metáforas, cambios de ritmo a partir de una puntuación que resalta los momentos dramáticos y una prosa rica, muy cuidada y ajustada a los distintos personajes y a sus circunstancias. El marco temporal y físico, como veremos enseguida, la novela discurre en 3 periodos de tiempo distintos que enmarcan la acción y ayudan a retratar mejor a los personajes. Los escenarios, Carabanchel y Boadilla del Monte sobre todo, juegan un papel fundamental por cuanto simbolizan la evolución de Javier, la metáfora de una generación que aspiraba a cambiar el piso en los barrios reprimidos del extrarradio urbano por el caché y el calé en una zona de clase media alta. La vida de una familia cualquiera responde a las leyes inexorables de la óptica. Para que haya sombras, antes tiene que haber luces, eso dice Javier. Del papel fundamental de los escenarios en Los Incomprendidos. Los 2 escenarios principales de la novela son Carabanchel y Boadilla del Monte. En Madrid, aunque podrían cambiarse por otros escenarios similares en toda España. Ciudad Meridiana y Sant Cugat en Barcelona o La Macarena y Santa Clara en Sevilla, por citar solo 2 ciudades. Carabanchel aparece por partida doble. Javier se crió en un minúsculo piso del barrio, un primero oscuro y de solo 2 habitaciones. Cuando se casaron, él y Celia se quedaron a vivir en Carabanchel Alto, en un piso de 75 metros cuadrados. Durante algún tiempo, los amigos que se habían ido a vivir a Aravaca, al Pasillo Verde o a la Boadilla del Monte, les preguntaban con extrañeza si pensaban seguir viviendo allí. Enarcando las cejas con asombro y disimulando cuando les contestaban que sí. Hasta que Celia dijo que en aquel piso no cabían los 4 y que estaba harta de que los niños tuvieran que oler a porro en los soportales. Y no paró de buscar una nueva vivienda hasta que dio con la casa ideal en Boadilla. Para buena parte de la generación de baby boom nacida en los barrios obreros, uno de los mediadores del éxito conseguido en la vida es el de la mudanza a una zona acomodada, el paso del piso pequeño al chalet inmenso, de la periferia obrera al suburbio de la clase media. Los Incomprendidos pertenecen a la editorial Espasa y su año de publicación fue en 2022. El tema es narrativa y es una expedición memorable al corazón de una familia. Somos esa generación que en su infancia dejaba el mejor sitio de la mesa para el padre y que ahora se lo deja al hijo. Eso somos. La adolescencia puede ser un infierno. Basta con el cielo de los otros. Es suficiente con que te los imagines más felices y más guapos que tú y sin el nudo que sientes dentro. Javier y Celia, como hemos dicho antes, son un matrimonio de clase media con un hijo pequeño y una hija preadolescente. Y es que Los Incomprendidos te rasga hasta el final de sus páginas. El duelo como un personaje más a lo largo de sus líneas, donde la culpabilidad se pasea con total cautela y con devoción. Un padre, una madre y una hija que luchan a contracorriente contra ellos mismos y contra el del frente. Porque cuando el puzzle se parte en 1000 añicos, cuando una persona dice adiós antes de tiempo, el huracán lo inunda todo. Las piezas empiezan a rodar cuesta abajo, alejándose las unas de las otras. Todo se convierte en caos y hay muchos momentos en los que aparece casi imposible volver a pagar cada una de sus partes, volver a ver la totalidad de ese puzzle que siempre encajó a la perfección. Los Incomprendidos en 2 voces. A 2 voces, así nos llegan Los Incomprendidos, por Javier y su hija Inés de forma alterna. Como hemos dicho antes, los capítulos impares para él, los pares son para ella, menos el capítulo 14, que se queda a cargo de la tía Clara, la hermana de Javier. Javier nos habla desde el duelo, desde el dolor de unos padres que no han sabido gestionar bien el dolor teniendo otra hija a cargo.
donde la culpabilidad va tiñendo todo de negro, donde una copa de más pesa sobre las espaldas. Frente a Inés, que lucha contra ella, contra su pasado, a miles de preguntas que le rondan a la cabeza, y contra esa sensación de lo injusta que a ratos es la vida. En esos en los que gastas una broma a tu hermano pequeño y de pronto todo comienza a dar vueltas. Para cerrar con Clara, la tía, quien equilibra todo el dolor que emana de la historia. Ese personaje que con gran empatía revisa los puntos importantes, te los identifica, te para enfrente y te ayuda a evaluar lo que suma y lo que resta. En Tres tiempos. Al igual que Los ingratos, Pedro Simón crea protagonistas complejos con gran capacidad psicológica. Demuestra su dominio de diferentes registros lingüísticos al retratar personajes de diferentes épocas y estratos sociales. Esto es especialmente evidente en el diálogo. Cada personaje tiene su propia identidad y forma de expresarse. Se mueven por 3 espacios temporales: el presente, unos 4 años, desde los 16 de Inés hasta los 20, el pasado, casi no tan lejano como cuando la niña tenía 13 años, y el breve recorrido de Javier por la adolescencia. Se completa la historia con otros momentos de la relación entre Javier y Celia, así como un episodio relacionado con una de sus novelas publicadas, porque es importante escuchar a los miedos también. Por estos 3 espacios temporales principales transitan un número considerable de personajes de la novela. Y todos cuentan, observan, sufren y se siguen levantando a pesar de las zancadillas. El silencio que todo lo arrasa. El silencio está presente en toda la novela. Javier reflexiona sobre el espacio que ocupa dentro de una familia y sus consecuencias. Aquello que no se dice, aquello que uno sobreentiende, aquello que uno no escucha y cree recibir. A Javier le duelen los silencios de Celia, los silencios de Inés, el silencio para siempre de Roberto, lo que implicaba el silencio de Paco, su hermano, porque el silencio rompe, derrumba todo a su paso por el poder de nuestros pensamientos, de nuestra propia voz interior, de la culpa. Los incomprendidos coge tus emociones, las agita y las recoloca, porque a veces olvidamos lo que son las verdaderas prioridades.